Bueno, una vez que consultamos, bueno, generamos instrucciones select de consultas, nos falta completar las sentencias de lo que se llama el lenguaje o sublenguaje de ML, que nos ofrece las bases de datos relacionales. Os pongo ahí un enlace un poco para repasar las sentencias de ML y también a una clase del año pasado para que repaséis sobre cómo hacemos para modificar la base de datos. Aunque modificar la base de datos, por una parte es la estructura y por la otra parte es los lenguajes de ML. Aquí nos estamos concentrando sobre todo en, suponemos que no vamos a modificar la estructura de la base de datos, simplemente vamos a modificar el contenido. Para eso nos hace falta insertar los datos, insert, actualizarlos con el update y borrarlos con delete. Y la ejecución es básicamente los mismos utilizando ¿no? el PDO, el PHP Data Object para hacerlo. Pongo ahí un enlace al tutorial de W3 Schools, está muy explicado, aunque la verdad que lo explica con las varias alternativas. Vamos a centrarnos en PDO, ¿vale? En el PHP Data Object. Entonces, os muestro como varias formas de parametrizar y lo vemos directamente el código. El código al final aquí veis que es insert into usuarios, veis que al final es la instrucción SQL, la repasáis. Importante parametrizar con los insert, bueno, ya con SERI también, pero con los insert pues con más razón. Y aquí os pongo otra forma de parametrizar que es en la sentencia de ejecución, o sea, primero prepara la consulta con prepare, si lo veis, genera ahí el objeto STMT y luego ejecuta el método execute y ese $data veis que es un objeto. Es un objeto con cada uno, veis ahí con cada una de las propiedades que son el nombre, el apellido y la edad, que son la forma de parametrizar. Un insert es muy útil porque son como varios valores. Os voy a poner en los ejemplos de hoy varias cosas para que entendáis que podemos parametrizar de forma posicional, utilizando signos de interrogación y números, que eso no lo vamos a hacer. Otro es vinculando los parámetros directamente con una sentencia de vinculación, de atar un parámetro a una variable. Y otra también es utilizar directamente un array, ¿vale? Un objeto array para la ejecución. Entonces, veis que fácil a la hora de insertar, ¿vale? A la hora de actualizar, similar. Aquí utilicé bind para vincular un parámetro a un nombre, pero la idea es la misma. Tengo una variable, construyo la sentencia, preparo la sentencia para ejecutarla y luego actualizo los parámetros, o sea, vinculo los parámetros y luego la ejecuto. ¿Vale? También sencillo. Aquí la clave es saber el update. En este caso, update usuario, set el valor n a donde este nombre, donde el ID es 34. ¿Vale? Es ponerle, cambiar el valor del campo n con el ID sea 34. Y por último, borrar datos, también sencillo. Aquí os puse para hacer un array directamente, sin crearlo, o solo un valor, bueno, para que veáis un poco cómo hacerlo en el caso con ID, pero básicamente es delete from. Aquí estamos borrando todos los usuarios cuyo ID sea 34. Tanto el update como el delete, recordar cosas del año pasado. Ojo que si no se pone una condición, bueno, pues te actualiza todos los campos de la base de datos o te los borra todos, ¿vale? Entonces siempre tiene que haber un where, probablemente update un delete, salvo, bueno, que necesitéis hacer algo para toda la base de datos. Veis que muy sencillo, muy similar la estructura. Veis que la ventaja de también de tener este PDO, pues que es siempre lo mismo la actualización. Entonces, ya para hacer, creo que lo más interesante es hacer un ejemplo. Os pongo aquí que a la hora de construir la aplicación siempre es más o menos igual. Luego, obviamente, depende de la complejidad de la aplicación, pero bueno, tenemos unos valores de entrada, generalmente formularios HTML. Los formularios HTML o son HTML, digamos, puros estáticos, donde meto valores e inserto datos, o a veces también son formularios HTML dinámicos, es decir, son páginas dinámicas que se programan en el servidor que generan el HTML, porque a veces necesitas leer datos de una base de datos. Típico ejemplo es cuando quiero insertar datos en una tabla que tiene una clave ajena a otra tabla, por lo tanto tiene que coger valores de otra tabla. Entonces se construye para asegurarnos de que el valor que voy a introducir sea un valor que esté, una clave ajena que esté en la otra tabla. Eso es un ejemplo. Pues bueno, siempre, generalmente el usuario se va a relacionar con la base, o sea, bueno, con la aplicación se va a relacionar con un formulario, ¿no? Eso es lo habitual. Luego está la parte de validación y preparación de los datos y detectar, bueno, qué tipo de operación va a hacer. Va a hacer una operación de consulta, que una de inserción, que una de borrado o que una de para actualización. Todo depende de la construcción y la preparación de la consulta, ¿vale? Y de los datos y de la consulta en sí. Luego se hace ya la operación, se hace la operación en sí y luego eso tiene que ofrecer una respuesta al usuario. Recordad que siempre en la web el usuario tiene que tener control de lo que está pasando. Por lo tanto, aunque haga una operación, de alguna manera algo le tengo que decir. Que todo fue bien o que algo fue mal, que se insertaron tan campos o te vuelve a dar el formulario inicial o te ofrece actualizarlo. Bueno, siempre tiene que haber, digamos, un flujo ahí de la aplicación, pero siempre es igual.
Entonces, para aprender lo mejor es hacer un ejemplo, siguiendo la base de datos de viajes, lo que os propongo aquí es utilizar un poco esto para modificar el contenido, solo que ahora desde la aplicación web. Inicialmente la fuimos trabajando en consola o, bueno, de forma gráfica, pero directamente sobre la base de datos. Ahora ya el cliente de la base de datos va a ser la aplicación. Por lo tanto, desde la aplicación vamos a añadir viajeros, viajes y ciudades. Bueno, depende de cómo tengáis el modelo de datos, pero bueno, en principio esas tres entidades parece que aparecen ahí, esas tres tablas. Actualizar, por ejemplo, los datos de usuario, por lo tanto habrá que mostrar los usuarios y una forma de actualizar, un usuario concreto, o borrar un registro en una de las tablas, es como borrarlo, ¿vale? Darle como esa parte de interfaz a la aplicación. Y con eso yo creo que ya podemos modificar la base de datos desde nuestra aplicación web, que es el objetivo de esta clase.